Señor, esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, en el día de hoy escuchamos por tercer domingo consecutivo estas parábolas del reino de los cielos, con las que Jesús quiere que aprendamos a saborear y a entender las maneras de Dios para, en lo posible, que las hagamos nuestras. Es el mismo deseo que dice también hoy San Pablo en esta carta, en la que espera, ¿no? Dice de nosotros que reproduzcamos en nosotros mismos la imagen del propio Hijo de Dios. Imagínense, aquellas personas que hacen suyas las maneras del reino de los cielos son personas que son capaces en esta vida reproducir en sí mismos la imagen del Hijo de Dios. Por lo tanto, el reino de los cielos, que nos quede claro una y otra vez, no es aquello que queda para el más allá, es lo que en esta vida espera Jesús que podamos lograr. Y para ello necesitamos saborear, hacer nuestros sus valores, sus dinámicas, sus maneras. Las parábolas que hemos escuchado los últimos 2 domingos, la del sembrador, la del trigo y la cizaña, ya nos introdujeron un poco a esas maneras de Dios, el Dios que derrocha, el Dios que confía, el Dios que da oportunidades hasta a aquellos que pareciera que no se las, digamos, valdría la pena otorgar. Y hoy da un pequeño cambio, un giro con estas 2 parábolas muy breves, el tesoro en el campo, la perla fina, para de nuevo retarnos a ver si es posible que esas dinámicas de Dios se parezcan en algo a las nuestras. Estas 2 parábolas de hoy lo que tienen en sí mismo es una gran radicalidad, son muy radicales. Fíjense que los 2 venden todo lo que tienen, todo, para optar, para comprar aquello que han descubierto. Y ahí en esa radicalidad que es propia del mensaje, del lenguaje muchas veces de Jesús, en esa radicalidad está también la dificultad de estas parábolas. Porque cuando Jesús se pone radical en su lenguaje, y lo hace muchas veces en los evangelios, cuando dice: el que mira para atrás no sirve para el reino de los cielos, el que no es capaz de renunciar a su familia no sirve para el reino de los cielos. Cuando Jesús se pone en ese modo radical, es fácil que nos espante, o hasta cierto punto que nos pongamos en una actitud indiferente, diciendo: esto seguramente no va por mí, esto va para los que son capaces de llevar este tipo de vida radical, extremo. Pues ellos, ¿no? Los santos, quien sea, capaces serán de vivir de esta manera, nosotros no, porque nosotros tenemos una vida pues compleja, todos nosotros, llena de compromisos, llena de realidades humanas que tenemos que atender, y ninguno de nosotros puede decir así alegremente: dejo todo, vendo todo, renuncio a todo y me aviento a la aventura del reino de los cielos. Por lo tanto, fácilmente, insisto, estas parábolas nos pueden generar un cierto rechazo, es decir, esto no va conmigo. Cuando Jesús usa ese lenguaje radical, que insisto, lo hace muchas veces, nos quiere plantear un horizonte, quiere decir, ese es hasta donde podríamos llegar, esto es lo máximo, hasta donde podríamos aspirar, pero es un lenguaje muy típico que se usaba en su tierra y en su cultura. Para que quede claro lo que queremos decir, lo ponemos lo más intenso posible. Y pienso yo, y me atrevo a proponer eso, que entre la radicalidad de Jesús, lo vende todo, lo deja todo, lo arriesga todo, lo abandona todo, entre esa radicalidad de Jesús
y nosotros, y muchas veces nuestra indiferencia, dejamos todo igual, que todo siga como antes, la vida nuestra, no vamos a permitir que nadie nos la toque, nos la cuestione ni nos la mueva. Entre esos dos extremos estaría en todo caso la virtud, la vida cristiana. Posiblemente no somos capaces de esta radicalidad, pero cuidado con que nuestra radicalidad sea la otra, la radicalidad de no hacer nada y de no permitir que la palabra de Dios cambie ni así nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios, como tantas veces, entra por aquí y sale por aquí y no cambia nada. Si estos días escuchábamos esas palabras hermosas, la palabra de Dios es como la lluvia que cae y todo lo transforma y da vida antes de regresar de nuevo al cielo. Cuidado con una palabra de Dios que resbale por nuestras vidas y que digamos, no es conmigo, porque yo no puedo entrarle a este tipo de propuestas. Tengo, y justificadamente además, una vida en la que tengo que atender tantas cosas, no estoy para que nadie venga a cambiarme la vida. Por lo tanto, las propuestas de Jesús, estas propuestas, insisto, del reino de los cielos, de lo que Él desearía que fuéramos capaces de vivir, estas propuestas fácilmente caen en vaso roto, porque, insisto, no nos vemos capaces de vivirlas en la intensidad en las que Él las está proponiendo. ¿Qué sí podemos hacer? En primer lugar, prevenirnos, como digo, de la indiferencia que es de gran veneno ante la vida espiritual. Cuando somos indiferentes a las propuestas de Jesús. Indiferentes. Cuando decimos, se escucha bonito, pero yo sigo con lo mío. Cuando esa palabra pasa sin tocar, sin remover, sin cuestionar, sin inquietar siquiera nuestras vidas. La indiferencia es un pecado espiritual, cuando no permitimos que Jesús nos inquiete. Todas las parábolas, todas, y lo he dicho muchas veces, están pensadas para inquietarnos. Apenas las que vimos los últimos 2 domingos, el trigo y la cizaña. Si nosotros nos gustaría siempre hacer limpieza y mantener orden, y la gente, cada quien en su lugar, y viene Jesús con esa parábola diciendo, no toquen nada, dejen que todo crezca, ya Dios se encargará de poner a cada quien en su lugar, tú no toques nada. Es inquietante esa manera de vivir. La del anterior, la del sembrador, que la semilla sale volando en todas direcciones hasta donde no corresponde, y aún así Dios confía en el milagro de que seamos capaces de bien recibirla, aunque tenemos cara de, pues sí, a veces de pedregosos, o cara de, por decir otras cosas, ¿no? Aún así, Jesús confía. Las parábolas siempre inquietan, y estas parábolas de hoy inquietan en ese sentido, inquietan en el sentido de que Dios espera de nosotros cambios, renuncias, opciones, compromisos. No puede ser que nos quedemos igual. Y fíjense que en esa propuesta que hace, la renuncia forma parte clara de estas dos parábolas. Vende todo lo que tiene. Y la pregunta mínimamente sería, ¿qué estamos dispuestos a vender? Siquiera algo. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar en nuestras vidas para construir las maneras de Dios? Siquiera a algo. ¿Cuánto? ¿Cuánto de mi tiempo? ¿Cuántas de mis amistades? ¿Cuántas de mis opciones? ¿En cuánto estoy dispuesto a que Dios me mueva el tapete? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a que Dios me inquiete? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a cambiar algo? Algo. Si no todo, algo de mi vida. Para que ese algo, con el algo de otro y un poquito del otro, sume y vayan haciendo una suma de cambios, una suma de personas que optan, que deciden, que se comprometen, que se arriesgan, que dicen, yo estoy con esto, pero con esto sí estoy, quizás no con todo, pero con lo que puedo dar sí estoy, y aquí estoy, para que sumemos, porque el reino de los cielos no se construye solito, y no lo construye Dios a golpe de milagros, lo construye Dios a golpe de conversiones, las conversiones nuestras, que se sumen en un proyecto que valga la pena, un proyecto más humano, un proyecto en el que sepamos perdonar, construir, compartir, consolar, escuchar, visitar, acompañar, un proyecto en el que haya virtudes y no solo indiferencia. Posiblemente sí, Jesús fue muy radical, muy extremo en su lenguaje, que insisto también es el lenguaje de otra cultura y de otra época que no es la nuestra, pero su radicalidad, su extremismo,
está aquí para que sepamos claramente cuál es la dirección, dónde está el norte, como las brújulas, que nos indique hacia dónde. Quizás no llegaremos al polo norte, pero mínimo que nos pongamos a caminar en esa dirección y no en dirección contraria. Mínimo que las parábolas de Jesús nos inquieten, nos orienten, sobre todo nos indiquen el camino de las maneras de Dios.